creo que el censo no solamente es importante como un ejercicio democrático, tenemos una tradición republicana que es importante para nosotros como país seguirla manteniendo, reforzando, sino que también es lo que tiene que ver no solamente con contarnos y entender cuántos somos, que eso efectivamente se puede saber de otras maneras. Que es importante. Que es importante, que es fundamental, sino que además también caracterizarnos, aquí hay aspectos demográficos. Dentro de las 21 preguntas hay dimensiones que tienen que ver con vivienda, con hogar, con el tema de migrantes, con etnia, con tipos de trabajo, con tipos de estudio. Por lo tanto, estamos hablando también de actualizar quiénes somos nosotros hoy día en Chile. ¿Dónde vivimos? ¿Cómo vivimos? Exactamente. Y a partir de eso, entonces, tener una primera base de datos actualizada que es fundamental para el diseño de todas nuestras políticas públicas. ¿Qué significa eso del diseño de las políticas públicas, que es un argumento que han utilizado las autoridades y los académicos precisamente, pero ¿cómo se aterriza eso? O sea, cuando tengamos esta información, en términos y en algún ejemplo bien concreto, ¿qué significa? ¿En qué se traduce? Sí, claro. En lo que tiene que ver con cualquier área, nosotros podemos poner un ejemplo, lo que está relacionado con educación, la política pública de educación. Para poder caracterizar cuál es la magnitud del problema, tenemos que entender no solamente las etapas y las edades de la gente que está en los diferentes ciclos de su formación, sino que además quiénes están efectivamente dentro del sistema. Esa información te la entrega el censo. Sí. ¿Cuál es el tipo de educación? ¿Quiénes han terminado o no han terminado sus estudios? ¿Cuáles son las principales? Porque además, junto con preguntarte el censo si terminas o no terminas tu prebásica, la básica, la media, la educación superior, también te pregunta sobre cuál es la importancia entonces que tiene del punto de vista del grupo familiar, cuántas personas están estudiando. Por ejemplo. Por ejemplo. Sí. Entonces, en el diseño, por ejemplo, de las políticas públicas, en este caso en educación, lo primero que se hace, ¿cuál es el problema público que se va a enfrentar? Sí. Hoy día estamos hablando de gratuidad, pero también tenemos que hablar de calidad y es lo que hemos empezado a hablar. Y del punto de vista de calidad tenemos que ver cuánto de nuestra población, del punto de vista capital humano, tenemos en condiciones de educación superior completa y lo que sigue después de eso. Y eso te entrega mucha información básica, el censo. Y no solo tener números globales, sino también ver distribución, por ejemplo. Porque si en alguna región la tasa de estudio, no sé, básico, incompleto es más alta que en otra, evidentemente va a facilitar la destinación de recursos y la focalización de políticas públicas, por ejemplo, ¿no? Precisamente. Yo creo que tocaste un punto que es fundamental, que es lo que tiene que ver con las desigualdades territoriales. Y entender entonces que como Chile, como un país, tenemos que tender a generar las mismas oportunidades en los diferentes territorios y esas mismas oportunidades tienen que responder entonces a las características de los territorios. Por lo tanto, el censo recoge de norte a sur cuáles son las características del punto de vista demográfico y obviamente eso nos entrega una base fundamental para poder entender entonces qué está pasando en cada uno de esos territorios.